Muchas gracias, señora secretaria. Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña Leila Vanessa García Macarrón, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, vicepresidente. Buenos días a todos. Mañana se celebra el Día del Orgullo Rural, aunque para estar orgullosos de lo rural vale cualquier día. Esta iniciativa consiste en que se lleve a cabo la incorporación al sistema de patrimonio cultural denominado Los Caminos a Santiago del Camino de Santiago castellano-aragonés, y también que esta incorporación se anuncie en las publicaciones relativas a los itinerarios que dependan de la Junta, así como que la gestión de los bienes que forman parte de aquel sistema tenga en cuenta este Camino de Santiago castellano-aragonés. Posiblemente muchas personas, incluso en la provincia de Soria, no sepan que el Camino de Santiago pasa por Soria. Pues sí, también. Y es que la recién promulgada Ley 7/2024 de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León crea un marco de protección que responde a la urgente necesidad de proteger y gestionar adecuadamente los valores históricos, culturales y espirituales de una emblemática ruta, de esta en concreto. Esta ley, en su título quinto, capítulo tercero, establece las bases para la creación del sistema de los caminos a Santiago en Castilla y León, con el objetivo primordial de preservar y garantizar la adecuada gestión de los caminos a Santiago que atraviesan esta comunidad. Es por ello que el reconocimiento oficial de esta ruta representa un avance significativo, no solo para la provincia de Soria y para nuestra comunidad, sino para el patrimonio cultural de toda España. De hecho, la propia exposición de motivos de la citada ley señala, abro comillas, la importancia de los caminos a Santiago por Castilla y León determina la creación por ley del sistema de los caminos a Santiago en el territorio de Castilla y León, con el objeto de preservar y proteger los valores que testimonian la peregrinación a Santiago de Compostela y de garantizar la gestión de este bien complejo mediante la clasificación de los diferentes caminos atendiendo a su naturaleza. La decisión de integrar formalmente el Camino castellano-aragonés como parte del sistema de patrimonio cultural de Castilla y León en calidad de camino tradicional vendría a subsanar la omisión histórica de esta ruta, cuya importancia ha sido defendida en múltiples ocasiones y por diferentes entidades. En el año 2011, por poner un ejemplo, se presentó una proposición no de ley donde se pedía su declaración como vía histórica, abogando por una protección integral de los caminos. Sin embargo, el señor Soria Lavero, quien dijo pertenecer a la Asociación de Amigos del Camino Soriano, para luego votar en contra de la iniciativa, defendió que no procedía la declaración como vía histórica porque se individualizaba cada camino, confundiendo lo que se estaba pidiendo en aquella propuesta con declaraciones de bien de interés cultural y señalando que debía ser concebido como un conjunto y así sí se le daría el marco de protección adecuado. Pues bien, esto estamos haciendo hoy, concebirlo en su conjunto porque, como hemos señalado, la actual normativa permite una protección adecuada a este camino dentro de una red reconocida de rutas, reforzando su valor y visibilidad como patrimonio de Castilla y León. De esta manera, además, se vendría a dar cumplimiento al compromiso asumido por la Consejería de Cultura y Turismo hace ya más de 14 años. Y se trata de una medida que permitiría a la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago formar parte del grupo de caminos históricos y tradicionales reconocidos, en igualdad con otros caminos ya clasificados como tales en la provincia de Soria, algo que lamentablemente todavía no sucede a día de hoy. Existen unas declaraciones de la consejera de Cultura y Turismo, doña María José Salgueiro, cuando vino a visitar la provincia de Soria para presentar el folleto Camino de Estrellas, dedicado al año santo compostelano de 2010 y al Camino Jacobeo. Ya habían aparecido para aquel entonces en la prensa algunos escritos sobre el Camino de Santiago soriano y la consejera, de modo estricto, respondió, y abro comillas, se demuestra la existencia real de este camino y de inmediato se incluirá en los caminos de la comunidad. Eso dijo. Más aún, la señora Salgueiro añadió que se comprometía al apoyo de esta vía desde los presupuestos para atraer peregrinos que pasen por nuestra comunidad porque representa potenciar el desarrollo de nuestros pueblos. No podemos olvidar que acompañaba a nuestra consejera de la Junta de Castilla y León en el acto el director de Patrimonio de Aragón, don Jaime Vicente, quien manifestó, si bien la ruta francesa declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad tiene prioridad en este año de 2010, lo de la ruta soriana aragonesa del Camino de Santiago nos interesa bastante y nos gustaría mucho promoverlo.
Bueno, pues bien, como en tantas otras ocasiones, se han aprobado sobradamente los requisitos, o se han probado, perdón, los requisitos para exigir el cumplimiento de aquellas promesas, pero siguen sin cumplirse. A día de hoy nos encontramos ante el momento y la legislación idónea para actuar, por lo que sean consecuentes con sus propias palabras y actúen. El camino jacobeo castellano-aragonés, que en su momento desempeñó un papel crucial en el peregrinaje hacia Santiago, vuelve hoy a consolidarse como una opción plenamente válida frente al camino del Ebro para guiar a los peregrinos hacia el camino francés, cruzando los territorios de Zaragoza, Soria y Burgos. Se trata de un camino con unos paisajes imponentes, protegidos por montañas como el Moncayo, la Sierra Cebollera, los Picos de Urbión y la Sierra de la Demanda. Este trayecto de 237 kilómetros que unen Gallur, en Zaragoza, con Santo Domingo de Silos, en Burgos, está dividido en 8 etapas. Las primeras 3 recorren tierras aragonesas, mientras que las 5 últimas se adentran en tierras castellanas. Tras siglos de abandono, este camino ha sido completamente rescatado y ha renacido gracias a un increíble esfuerzo llevado a cabo por la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago, donde ha sido necesaria una labor de investigación documental, el trazado y marcado de la ruta y la resolución de numerosos desafíos administrativos en diversos organismos. La belleza y el valor patrimonial del camino castellano-aragonés se refleja no solo en su entorno natural, sino también en los vestigios históricos y culturales que el peregrino encuentra en su recorrido, desde las iglesias románicas de los siglos XII y XIII hasta los antiguos hospitales de peregrinos. Esta ruta ofrece un testimonio vivido de la historia medieval en la península. De hecho, algunos parajes del camino, como el Puente Soriano en Rabanera del Pinar, son ejemplos de arquitectura romana y medieval que aún hoy se mantienen en buen estado y dan cuenta de la importancia histórica de esta vía. Cabe destacar que la ruta castellano-aragonesa no solo es una alternativa viable para los peregrinos que desean realizar el Camino de Santiago, sino que también constituye una vía de acceso para los que llegan al Mediterráneo desde otras regiones de Europa. Así, la inclusión de esta ruta en el sistema de patrimonio cultural potenciaría el atractivo de Castilla y León como destino para el turismo cultural y de naturaleza, especialmente en el contexto de la creciente popularidad de las peregrinaciones jacobeas. Centrándonos en la provincia de Soria, en cuanto a las distintas rutas del Camino de Santiago que la atraviesan, destacan las siguientes. Camino de la Lana. Esta ruta tiene casi 70 kilómetros y es especialmente apreciada por los peregrinos procedentes de Levante. Su recorrido se inicia en Retortillo de Soria, continúa por San Esteban de Gormaz y transita por una antigua calzada romana. A lo largo de esta ruta jacobea se pasa por los pueblos de Retortillo, Tarancueña, Caracena, Carrascosa de Abajo, Fresno de Caracena, Ines, Olmillo, San Esteban de Gormaz, Matanza de Soria, Villálvaro, Zayas de Bascones y Alcubilla de Avellaneda para finalmente unirse al camino francés en Burgos. Por otro lado, el camino carretero, que es una ruta particularmente conocida y apreciada entre los peregrinos de Aragón. Parte de Soria y recorre localidades como Abejar, Cabrejas del Pinar, Navaleno y San Leonardo de Yagüe. Desde ahí, los peregrinos se dirigen hacia Burgos, haciendo una parada en Santo Domingo de Silos. El camino soriano es otra opción. Es elegida frecuentemente por los peregrinos aragoneses. Comienza en Gallur, en Zaragoza, y se dirige hacia Ágreda. Este recorrido, que abarca un total de 141 kilómetros, pasa por Ágreda, Muro de Ágreda, Pozalmuro, Meñaca, Soria, Fuentetoba, Villaciervos, Calatañazor, el Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Langa de Duero. Además de la consideración patrimonial que solicitamos en el primer punto de esta iniciativa, la inclusión del camino castellano-aragonés en las publicaciones de la Junta relativas a los itinerarios del Camino de Santiago, como solicitamos en el punto segundo, contribuiría a su revalorización turística y a una mayor visibilidad y prestigio, alineándose precisamente con el objetivo de la ley de preservar y gestionar el patrimonio cultural de los caminos de Santiago en Castilla y León. La promoción de esta ruta en los materiales oficiales permitiría a los peregrinos y turistas conocer y explorar una ruta de gran riqueza cultural y paisajística, fomentando la afluencia de visitantes y generando beneficios económicos para la región. Como pueden comprobar, la incorporación oficial del camino supondría una garantía para su mantenimiento y desarrollo, facilitando recursos para su señalización, difusión y mejora de infraestructura, lo cual a su vez impulsaría el desarrollo económico y turístico de las localidades aledañas. Es esencial resaltar también que la protección del camino castellano-aragonés como parte del sistema de patrimonio cultural se alinea con el compromiso de Castilla y León con la preservación de su patrimonio histórico, del que tantas veces hacen gala en sus declaraciones aquí en las Cortes y que además en este caso va más allá del valor físico de la ruta,
y abarca su dimensión intangible. No olvidemos que las asociaciones locales y los ayuntamientos han mostrado un entusiasmo notable por la recuperación de esta ruta, colaborando activamente en su señalización y mantenimiento, y esta participación ciudadana refleja la importancia simbólica y cultural de la ruta, por lo que entendemos que merece ser reconocida y protegida oficialmente. De modo que espero y confío en que apoyen esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señora García Macarrón, ha citado usted entre los antecedentes de su proposición no de ley, bueno, a la consejera María José Salgueiro, consejera 2007-2011. Digo, porque se dicen cosas luego aquí un poco sorprendentes y me van a permitir que entre estos antecedentes yo haga una pequeña apreciación a algo que se ha dicho durante la presente comisión. Miren, durante la pasada legislatura, el consejero de Ciudadanos, que nunca militó en Ciudadanos, pero estamos muy orgullosos de su trabajo, don Javier Ortega, sacó adelante 50 bienes de interés cultural, un esfuerzo no realizado nunca previamente. Y cuando decía décadas, decía que, por ejemplo, la declaración de Vic de Madrigal de las Altas Torres, lugar de nacimiento de Isabel la Católica, se inició antes del gobierno de Carrero Blanco, en 1963. Y pasó Carrero, y pasó Arias, y pasó Suárez, y pasó Leopoldo Calvo Sotelo, y pasó Felipe González, y todos ellos, y Rajoy y Zapatero, y tuvo que venir Javier Ortega. Que ya está bien, claro, que algunas cositas hicimos, que quedaron allí. 50 bienes que llevaban desde el 82, desde el 83, desde el 79, le puedo dar la lista. Claro que llevaban décadas, Y menos mal que vino un consejero como Javier Ortega, a quien hoy le reconoce su labor, incluso el propio Gobierno central, porque dirige una de las instituciones culturales más importantes de este país, que es la Biblioteca Nacional. Toda la programación cultural la lleva él y he de decir, estoy bastante agradecido a ese reconocimiento. Dicho esto, naturalmente la proposición tiene mucho encanto. ¿Por qué? Pues porque estas rutas fomentan un turismo que es un turismo muy especial, que es un turismo no masificado, que es un turismo de altos ingresos en general, que es un turismo de calidad y que además es un turismo que es transversal y centrado básicamente en el ámbito rural. No se pueden tener más beneficios. Nosotros siempre hemos creído en él. De hecho, las primeras cosas que hicimos, algún disgusto nos costó, fue extender las edades del hombre de Burgos a todo el Camino de Santiago, a Carrión y a Sagaún, lo cual nos costó un disgusto con nuestra Santa Madre Iglesia, pero conseguimos sacarlo adelante con bien. Por tanto, vamos a apoyar y a votar favorablemente a esta proposición no de ley, porque entendemos que está llena de sentido y que tiene muchos y potenciales beneficios para nuestra comunidad. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, en primer lugar, señor Igea, yo creo que además lo he hecho en otras ocasiones. Sabe que desde nuestro grupo parlamentario hemos reconocido el trabajo que se hizo en la legislatura en la que usted estaba al frente de la vicepresidencia, en el ámbito de la cultura y de la declaración de bienes de interés cultural. Además, un trabajo que, por suerte, después se ha continuado a lo largo de esta legislatura y eso es, creo que, muy beneficioso para todos y, además, es muy positivo reconocerlo, reconocer el trabajo bien hecho de unos y de otros a este respecto. Por otra parte, y entrando ya en el asunto de la proposición no de ley que nos trae hoy Soria Ya, señora Leila Vanessa, quiero decirle que me parece muy interesante la proposición no de ley que nos presentan. No solo me parece muy interesante, sino que pone en valor una de las cosas que a lo largo de los pasados meses, a lo largo del último año, hemos venido debatiendo tanto en las comisiones como en las ponencias de la Ley de Patrimonio. Era necesario actualizar la legislación que teníamos para dar cabida, o por lo menos una ordenación distinta a la que ya existía, a un asunto como es el de los Caminos de Santiago, que se encuentra recogido entre los artículos 70 y 73 de la nueva Ley de Patrimonio, que ya está en marcha. Y quiero recalcar esto porque en el pasado ocurría una cosa que es importante, que es que
Muchas veces se debatía sobre que si todos los caminos se terminaban siendo caminos a Santiago, ninguno de los caminos sería camino a Santiago. En esta ley se establece una supremacía evidente del Camino de Santiago francés, que es el Camino de Santiago más importante, realmente, por su volumen de peregrinos, por su contenido histórico, por lo que significa para toda España el Camino de Santiago francés, pero también se establecen métodos de protección para todos aquellos caminos alternativos que han ido apareciendo a lo largo de los siglos para peregrinar a Santiago de Compostela. Y, por lo tanto, creemos que su apreciación y su utilización en la proposición no de ley de la nueva legislación es adecuada con algunos matices. Sí que es cierto que el nuevo texto contempla este sistema de patrimonio cultural, los caminos a Santiago, y contempla que todos aquellos caminos fuera del Camino de Santiago francés se protegerán o como caminos históricos o como caminos tradicionales. Estamos hablando del artículo 71.1, B y C y 71.2. Pero también se establece que hay que realizar una serie de trabajos para determinar si se encuentra suficientemente documentado y justificado el carácter de peregrinación de los diferentes caminos que se vayan a incorporar en este sistema de protección. Por lo tanto, estando a favor del fondo de su proposición, creemos que estamos en un momento, digamos, de trámite previo al de la incorporación directa de este nuevo Camino de Santiago, que, por ejemplo, en 2022 expidió unas 400 cartillas de aquellas personas que habían hecho su trayecto a través de este camino para llegar a Santiago de Compostela. Por lo tanto, les vamos a presentar una enmienda, ciertamente con la mejor de las voluntades para que ésta pueda salir adelante y para que cuente también pues, con el apoyo del resto de grupos parlamentarios y podamos aprobar esta proposición que ustedes presentan. La enmienda diría lo siguiente. Si me permiten un segundo. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a 1. Iniciar y finalizar, antes del fin de la presente legislatura, los estudios para determinar si el Camino de Santiago castellano-aragonés se encuentra suficientemente documentado y justificado su carácter de ruta de peregrinación a Santiago de Compostela y, en caso afirmativo, incorporarlo al sistema de patrimonio cultural denominado Los Caminos a Santiago como camino tradicional, tal y como establecen los artículos 70 y 71 de la Ley 7/2024 de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 2. Que en caso de incorporarse al sistema de patrimonio cultural denominado Los Caminos a Santiago, se incluya a este Camino de Santiago castellano-aragonés en todas las publicaciones, tanto escritas como digitales, que existen sobre itinerarios que dependen de la Junta de Castilla y León. Y 3. Que en caso de incorporarse al sistema de patrimonio cultural denominado Los Caminos a Santiago, se incluya a este Camino de Santiago castellano-aragonés en el programa de gestión de los bienes que forman parte del sistema de patrimonio cultural denominado Los Caminos a Santiago, con una planificación plurianual de acciones y de viabilidad económica, tal y como establece el artículo 73 de la Ley 7/2024 de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Como ven, hemos intentado respetar prácticamente en su totalidad el texto que ustedes presentan. Simplemente creemos que el momento procesal, por así decirlo, está previo todavía a la incorporación de este Camino de Santiago castellano-aragonés a esos caminos tradicionales y a este sistema de protección que se ha habilitado con la nueva Ley de Patrimonio. Por lo tanto, esperando que acepten la enmienda y, por lo tanto, podamos ponernos de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, nada más y muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Bien, las denominaciones de los caminos de Santiago han proliferado en los últimos años como setas. Realmente, caminos históricos a Santiago, con una denominación ya más asentada, pues estaba evidentemente el camino francés, el que unía Santiago con los Pirineos, la Vía de la Plata y algunos más. Pero cierto es que los peregrinos han ido a Santiago desde donde vivían y, por lo tanto, hay muchos caminos tradicionales que tienen una base histórica. Llámense ahora, en la nueva denominación, Camino de Levante, Camino Madrid de la Corte, Camino Aragonés, Camino Labaniego, etc. No vamos a entrar en la denominación actual de los caminos, pero es evidente que la proposición que se nos trae esta mañana es una denominación más o menos actual, ¿no? En el siglo XIX no se llamaba Camino Soriano, ni en la primera mitad del siglo XX que yo recuerde tampoco, ¿no? Ni castellano-aragonés. Pero bueno, aceptamos la nueva denominación que aparece en varias guías y no entramos si es un camino tradicional, que probablemente no sea.
Ya le digo que nosotros de entrada vamos a apoyar la iniciativa, pero yo quería dejar esto bien claro porque es verdad que han proliferado mucho los caminos, ¿no? Y que los caminos existen desde la puerta de casa del peregrino hasta la Catedral de Santiago. Unos tienen más peso que otros, porque unos tienen más flujo que otros. En concreto, el actualmente denominado Camino Soriano, Camino Castellano-Aragonés, ya nos ha dicho la proponente, tiene un recorrido desde la localidad de Gallur, en Zaragoza, con Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, ¿no? Aproximadamente son 237, 238 kilómetros, y une lo que también actualmente se denomina Camino del Ebro, que tampoco se denominó históricamente Camino del Ebro, que es una denominación actual, con una ruta tradicional, la llamada Ruta de la Lana, que iba desde Alicante y Valencia a Burgos. Bueno, es una alternativa al denominado Camino del Ebro para conducir a los peregrinos al encuentro con el camino francés por las provincias de Zaragoza, Soria y Burgos, ¿no? Las asociaciones actuales jacobeas han dividido el camino en 8 etapas, 3 discurren por Aragón, 5 por las tierras de Castilla la Vieja. Son varias las iniciativas que el Grupo Parlamentario Socialista ha llevado a cabo en varias legislaturas sobre los caminos de Santiago a su paso por la Comunidad de Castilla y León. Quiero recordar que en el año 1993 la UNESCO inscribió al Camino de Santiago francés en la lista indicativa, y en la lista definitiva de Patrimonio Mundial de la Humanidad. En 2015 se añadió a esta lista la de los caminos del norte, que incluía los llamados caminos costero, primitivo, lebaniego e interior vasco riojano. Quedó fuera de esta denominación y de este reconocimiento de patrimonio mundial un camino histórico indiscutible e indubitable, con una raíz histórica alto medieval, como es el camino llamado de San Salvador, que unía y que une Oviedo con León. Pero quedó fuera por una razón, porque la Junta de Castilla y León no lo tenía reconocido como bien de interés cultural. Y saben que esta es una condición indispensable para que la UNESCO reconozca los patrimonios mundial. Previamente tiene que estar reconocido por el territorio. Difícilmente, si no está reconocido por el territorio, la UNESCO no lo va a reconocer. Pues quedó fuera, incomprensiblemente. Probablemente el Camino de San Salvador con mucha más raíz histórica que algunos de los que fueron recogidos en la lista de 2015. Pero quedó fuera, es así, lamentablemente. Hay otra vía tan importante históricamente, no digo ni más ni menos, pero por lo menos tanto como el camino francés, como es el Camino del Sur. El camino francés no deja de se asienta sobre una vía romana que unía Astorga con Burdeos, y el camino al que me voy a referir, que lo tendrán ustedes seguramente en mente, y se asentaba también sobre otra vía romana, y era el Camino del Sur, y era la Vía de la Plata. Por aquí hay algún procurador salmantino que sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Y, sin embargo, la Vía de la Plata ha ido perdiendo fuelle en los últimos años. Llegó a ser la tercera, en el año 2004, en la elección de peregrinos a Santiago. En 2020, el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos perpetró una cacicada y pretendió desviarla por Orense, lo recordarán bien ustedes, impulsando solo la vía de Zamora a Orense, llamándola así además Vía de la Plata. Y la Vía de la Plata va, como bien saben todos ustedes, la auténtica Vía de la Plata de Mérida a Astorga. Bueno, pues la llamó Vía de la Plata y la desvió de Zamora a Orense, dejando fuera el tramo entre Zamora, Benavente y Astorga, simplemente por plegarse a los intereses de la Xunta de Galicia, que entonces presidía el señor Núñez Feijóo.
porque le interesaba mucho, esto lo sabemos bien contrastadamente, porque ha salido en reuniones con las asociaciones, impulsar el camino y la entrada por Orense, porque había ya mucho tráfico de peregrinos por el camino francés y Galicia quería atraer peregrinos de Portugal, de Orense, por otras vías alternativas. Ni más ni menos se juntaron varios intereses a los que se plegó la Junta de Castilla y León. Pero bueno, no vamos a andar removiendo tiempos pasados, pero sí conviene recordar, la memoria hay que mantenerla. En el año 2023, es decir, el año pasado, en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, la Junta de Castilla y León presentó el plan director del Camino Francés de Santiago. Pero se olvidó del resto de los caminos jacobeos. Lo digo porque yo estuve allí y lo pude comprobar. Es obvio que el conjunto de las rutas a Santiago, señorías, necesitan una mayor promoción y una política en común y coordinada con las comunidades por las que transcurren estas vías. Miren, entre las muchas iniciativas del Grupo Socialista presentadas estas legislaturas pasadas, voy a destacar una, publicada en el Boletín de las Cortes de Castilla y León el 3 de septiembre de 2015 y debatida el 26 de mayo de 2016. La PNL instaba a la Junta de Castilla y León a incoar expediente de declaración como bien de interés cultural en la categoría de vía histórica de los caminos de Santiago que transcurren por la Comunidad de Castilla y León, así como a impulsar los trámites necesarios para impulsar la candidatura de estos caminos históricos a la lista indicativa de Patrimonio Mundial, toda vez que ya se había incorporado los caminos del norte, hombre, el resto de los caminos históricos, entre ellos la Vía de la Plata, una vía histórica muy, pero que muy consolidada, bien merecía también optar a esta categoría en igualdad de condiciones que los caminos del norte o que el propio camino francés. Lamentablemente, no vamos a entrar, pueden ustedes consultar el diario de sesiones, no vamos a entrar en otro tipo de detalles, lamentablemente fue rechazada por el grupo del Partido Popular. Es obvio que los caminos a Santiago, en Castilla y León, necesitan una mayor implicación por parte de las administraciones, tanto para su mantenimiento como en su señalización, porque hay una señalización muy variopinta, no hay una señalización, diríamos, universal, homogénea, y también, claro está, el reconocimiento y la promoción. Por parte de las administraciones, primero, por quien tiene las competencias en materia de turismo, que es la comunidad autónoma, la Junta de Castilla y León. Y, evidentemente, los municipios, los ayuntamientos por los cuales transitan estas vías, bajo la tutela, el amparo, las consideraciones o recomendaciones de la Junta, deberán también tener adecuadas esas vías al trasiego de viajeros o de peregrinos. La Junta se ha centrado, y no mucho, es verdad, en el camino francés, pero ya les decía que muy poco en el resto de los caminos, y para muestra vale el botón de la Vía de la Plata. No sigo más con el tema porque ya me he referido a ello. En definitiva, y ya se acaba el tiempo, señor presidente, vamos a apoyar la iniciativa en los términos de la proponente, y si la proponente decide incorporar también la enmienda que se ha hecho, pues nosotros igualmente la vamos a apoyar. Nada más, muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, voy a intentar ser breve porque se han dicho muchas cosas aquí y no me corresponde volver a repetirlas, ¿no? Lo primero, la iniciativa que presenta el grupo de UPL Soria me parece adecuado, el reconocimiento del Camino de Santiago. Ha dicho el señor Igea que esta proposición tiene encanto, y qué le va a decir a mí que normalmente en esta comisión hablamos de nuestros ancestros. Yo soy hijo de compostelano, por lo tanto, todo lo que sea reconocer el Camino de Santiago, la llegada a Santiago, a mí me satisface. Pero yo no estoy hablando de mí. Lo cierto es que ha hecho un íter de lo que es este camino castellano-aragonés, pues que plantea
o a mí particularmente, me suscita alguna duda, ¿no? Y que, por lo tanto, esas dudas, conforme a las que ha dicho el señor Suárez, se pueden resolver con esa propuesta alternativa que nos da, ¿no? Pero sí veo una dificultad para poder nosotros votar a favor de la misma, y ahí sí que pido un minuto para que podamos debatirlo. Nos parece bien la iniciativa, pero dice finalizar en esta legislatura. Entonces, es un plazo preclusivo que, lógicamente, pues nos está poniendo un tope que no sé si vamos a poder llegar, sean mañana las elecciones o sean dentro de 1 año y medio, cuando correspondan, ¿no? Porque, como sabemos, el expediente, bueno, ha dicho que suscitó alguna duda en 2011, no sé, no lo conozco, si lo era o no. El tramo de los caminos tiene un reconocimiento de una serie de metros, etcétera, pero, claro, se va a exigir una serie de informes a las universidades. Yo no sé si en este caso sería a la Universidad, a la Facultad de Historia de Valladolid o a la de Humanidades y Artes de Burgos, no lo sé, pero en cualquier caso, llenaras a lo que decía también el señor Martín Benito, pues tendrá que participar de alguna manera la comunidad en esa coordinación, la comunidad aragonesa, es decir, que de alguna forma también tendremos que saber si está documentado históricamente este camino en la parte aragonesa, ¿no? Por eso yo particularmente creo que es sensato el que, para que no se convierta esto en un poco lo que decía el señor Martín Benito, es decir, el Camino de Santiago es bueno, pero hay que tener rigor, ¿no? Porque si no, como todo, se devalúa, ¿no? Por ello, si se va a exigir una serie de requisitos, etcétera, en el expediente, va a tardar un tiempo. Yo no creo que en el plazo de esta legislatura ese tiempo esté totalmente concluido. A mí sí me parece importante que se inicie el expediente, no lo que se dice textualmente en esta, incorporar ya directamente, es lo que se dice en la PNL, ¿no? Pero sí que podríamos aceptar la enmienda que nos presenta el grupo de Vox, con lo que sí que pediría a la presidencia es que nos diera un plazo de 1 minuto o lo que sea para debatir, con el fin de que se quite ese plazo preclusivo de la finalización del mismo. Gracias. Gracias, vicepresidente, y gracias a todos por sus aportaciones. Señor Egea, gracias por su apoyo. Hay que reconocer que todos los bienes que fueron declarados mientras ustedes estaban en la anterior legislatura en la Junta, pero claro, quedaban muchos y sobre todo en Soria. Y eso también es de agradecerlo, como ha dicho el señor Suárez Arca, también a la actual consejería que ha desbloqueado todos esos que había antes. Pero no se le quita el mérito de todos los que quitaron ustedes, esos 50 bienes. Hay determinadas zonas que tienen un gran beneficio económico y empresarial gracias al turismo, como ha dicho usted, y creemos que reconocer la existencia y darle publicidad a este camino de Santiago castellano-aragonés sería muy importante para todos esos municipios, que son muchos los que recorre. Señor Suárez Arca, su enmienda es razonable. Primero, que se estudie y bueno, como está suficientemente justificada ese carácter de ruta de peregrinación, pues seguro que se incluye, estoy segura. Y los puntos 2 y 3 también son adaptados, como lo ha dicho usted, lo ha leído, al primer punto, que pues también son coherentes, así que la aceptamos. Señor Martín, gracias por su apoyo. Así es, se da más importancia por la Junta a unos caminos que a otros, como es el caso del francés, pero que el camino de Santiago castellano-aragonés no sea tan conocido ni tenga tanto volumen de peregrinos no quiere decir que sea menos importante, que también lo ha dicho usted eso, que no es menos importante, ni se le quita su condición de ruta de peregrinación. Igual, si se diera cumplimiento a esta iniciativa, al dársele publicidad y reconocerlo, seguro que tiene más peregrinos. Y bueno, ya le digo yo que lo disfrutarían, todos esos peregrinos disfrutarían del paisaje, de la cultura, del patrimonio y también de la gastronomía de todas estas localidades. Señor Trillo, también gracias por su apoyo, y en cuanto a la palabra finalizar, a ver, que somos coherentes. Sabemos que si se convocaran elecciones en 2 meses o 6 meses, que no va a estar. Es que no, bueno, puede estar, pero bueno, que somos coherentes también. Pero si se sigue con la legislatura hasta el plazo que se supone que tendría que estar, pues no veo mal que se inicie y finalice, que ya hay mucho trabajo hecho, ¿eh? No es empezar el estudio de este camino desde cero y claro, que en una legislatura podría dar tiempo o no, pero ya con todos los estudios que hay y documentación y los peregrinos que lo recorren, pues creemos que sí se puede finalizar en el plazo coherente de esta
de lo que correspondería a esta legislatura. Así que aceptamos la enmienda, tal y como la ha leído el señor Suárez Arca, pero nosotros sí estamos dispuestos a conceder ese receso. Aceptamos retirar la palabra finalizar y lo cambiamos por la expresión finalizar en el plazo más breve posible. Así que leo cómo quedaría. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a 1. Iniciar y finalizar en el plazo más breve posible los estudios para determinar si el Camino de Santiago castellano-aragonés se encuentra suficientemente documentado y justificado su carácter de ruta de peregrinación a Santiago de Compostela y, en caso afirmativo, incorporarlo al sistema de patrimonio cultural denominado Los Caminos a Santiago como camino tradicional, tal y como establecen los artículos 70 y 71 de la Ley 7/2024 de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 2. Que en caso de incorporarse al sistema de patrimonio cultural denominado Los Caminos a Santiago, se incluya este Camino de Santiago castellano-aragonés en todas las publicaciones, tanto escritas como digitales, que existen sobre itinerarios que dependen de la Junta de Castilla y León. 3. Que en caso de incorporarse al sistema de patrimonio cultural denominado Los Caminos a Santiago, se incluya a este Camino de Santiago castellano-aragonés en el programa de gestión de los bienes que forman parte del sistema de patrimonio cultural denominado Los Caminos a Santiago, con una planificación plurianual de acciones y de viabilidad económica, tal y como establece el artículo 73 de la Ley 7/2024 de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Gracias. Bien, entonces procedemos a votación. ¿Votos a favor de la proposición? 18. Votos emitidos 18, a favor 18. Queda aprobada la proposición no de ley debatida.